Si hiciste clic es porque te llamó la atención el título de este video. ¿Qué le dejarías a tus hijos si hoy murieras? Creo que como madre, como esposa, o tú también como padre, como esposo, como abuelo, te debe de interesar este tema de qué dejarían a tus hijos si hoy fallecieras. Hoy vamos a hablar de la importancia de una herencia y un legado, que son las dos cosas por las que tenemos que trabajar y caminar en esta vida. Mi nombre es Pastora Berenice Rojas, les mando muchos saludos desde acá, igualmente mi esposo Rubén Rojas. Somos una familia pastoral que estamos ubicados en Modesto, California. Espero un día nos puedas visitar y que seas de bendición y nuestro ministerio también sea de bendición para ti. Hoy vamos a hablar la importancia de dejar una herencia y un legado a nuestras generaciones. Yo creo que nadie nos queremos ir de esta vida y haber tenido una vida vana. Mucha gente se confunde allá afuera pensando que vanidad son cosas materiales, pero yo te quiero decir que no. La vanidad es haber hecho algo en vano, es haber tenido una vida en vana, es haber llevado un ministerio, haber llevado un hogar, haber llevado una empresa y haber sido en vano. Creo que eso es lo más triste que le podría pasar a un ser humano. Así que meditando en este tema, yo le preguntaba mucho en oración y al Espíritu Santo que me revelara qué es lo que tenía que hacer yo de mi parte para poder dejar bendición a mi familia y a mis generaciones. Hoy te voy a compartir lo que creo que el Espíritu Santo me inspiró para que te lo compartiera a ti también y espero sea de bendición. Bueno. Es muy importante ver que ahorita estamos pasando por un derrumbe espiritual y moral. Ciertamente estamos en Estados Unidos, una nación donde dice en los billetes que en Dios confía, en God and trust, algo así. Bueno, pero dice que en Dios confiamos. Sí dice eso y honran a Dios, pero en sus acciones completamente están negando a Dios. Tan solo de ver las leyes que se están aplicando hoy en día, como el aborto o el matrimonio entre personas que no son del mismo sexo, lo cual niega completamente la naturaleza y la santidad de Dios nuestro Creador. Así que si tú estás interesado en dejar una herencia firme, un legado de fe sobre tu familia, yo te voy a compartir cómo formar estas dos cosas en este video. Bueno, para empezar, una herencia es cuando tú dejas bienes materiales. Por ejemplo, cuando tú tienes una casa en el rancho, cuando tú tienes una casa aquí en Estados Unidos y por medio de unas letras y una firma, tú les dejas posesiones a tus hijos, un negocio o bienes materiales que ellos les puedan beneficiar, pero un legado es algo inmaterial. Un legado es completamente dejarte tú, dejar tu esencia, dejar tus principios, la integridad, la lealtad, el temor de Dios sobre sus generaciones. Eso es un legado. Y yo te quiero decir que muchas veces la mayoría de las personas trabajan en formar herencias allá afuera, pero no forman legado. Así que eso en los estudios se ha demostrado que en menos de 2 generaciones no va a quedar ni señal de tu herencia. Porque si tú formas una herencia material, pero no formas un legado, probablemente todo eso no durará. Así que es muy importante formar la base. Para que tú puedas dejar una herencia material, es importante que dejes una base y esa base es el legado de fe. ¿Por qué sé que el legado es más importante que la herencia o ambas deberían de ir juntas? Cuando yo le oraba al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, al leer esas escrituras en 2 de Timoteo capítulo 3, tú lo puedes leer completamente. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. En esta carta hablaba y escribía a un joven llamado Timoteo, que era uno de sus discípulos.
Bueno, Timoteo era un joven que se movía en medio de una inmoralidad sexual y en medio de hombres que cada vez iban en continua maldad. Pablo no dejaba de advertir al joven Timoteo que él persistiera en la fe genuina que le había sido heredada. Cuando tú leas este libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, aquí Pablo le dice a Timoteo que la fe que él tiene, esa fe auténtica, esos principios que mantenían a Timoteo firme en medio de la maldad y no dejándolo de participar en toda esa maldad, le fue heredado. O sea que lo que recibía Timoteo y lo que lo mantenía firme en la fe y no siendo partícipe de la maldad de los hombres, era un legado que había sido dejado de su abuela y de su madre Eunice. Lo vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí Pablo le recordaba a Timoteo y le decía que él tenía esa fe genuina, esa fe auténtica, esa fe que lo identificaba como un joven de Dios, y cómo él se mantenía con esos principios firmes y con ese temor a Dios. Aquí lo dice muy claro las escrituras, que eso le fue heredado por su abuela y por su madre Eunice. Lo que Pablo le estaba hablando a Timoteo es que Timoteo había recibido un legado. Sus antepasados, su abuela y su madre, habían trabajado por dejar a este joven un legado de fe. Un legado donde dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, dice: desde tus niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice en el 16: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Pablo le decía a Timoteo que persistiera en la fe genuina, en el legado de fe que él tenía. Timoteo se mantenía firme a pesar de tanta maldad por ese legado de fe que había sido heredado a través del conocimiento de las sagradas escrituras. Así que para que haya un legado en tus generaciones, lo que creo que un legado sería como ese cimiento fuerte que ayudaría a tus hijos a pesar de que un día tú no estuvieras en esta tierra. Un legado es esa base que tú dejarías, es ese cimiento, esa roca fuerte que tú dejarías en tu familia, para que todos los que vienen detrás de ti, tus hijos, tus nietos, puedan edificar su vida a través de esa base. Como todo lo que ellos lleguen a formar, si se llegan a casar, si llegan a formar una empresa, si llegan a formar una familia, tu familia tiene que tener un legado, una roca firme en la cual se puedan edificar y mover, porque si no, ellos van a edificar sin el temor de Dios y van a ser arrastrados muy fácil por las tentaciones, ya que la palabra dice que la maldad va a aumentar cada día más. Así que es bien importante que como madre, como esposa o como padre, tú empieces a formar un legado en tu familia, un legado en lo que tus hijos puedan moverse, caminar con principios de lealtad, con integridad, con honra y temor a Dios, y sobre todo respeto a la palabra de Dios, que es la fuente y es lo único que les puede ayudar a prepararlos y hacerlos perfectamente capacitados para todo lo que ellos quieran emprender. Así que es muy importante formar un legado
en tu familia. Para que tú puedas formar un legado es importante que en tus generaciones tú te levantes como legador, o en casa alguien se levante como legador. ¿Qué es un legador? En el tiempo de Noé, él fue un legador. Él fue alguien que se levantó, le creyó a Dios, porque Dios le mostró todo lo que iba a venir para el mundo, y Noé le creyó a Dios y le implantó ese legado de temor y de honra a la palabra de Dios a sus hijos. Así que Noé fue un legador, Abraham fue un legador, Isaac fue un legador, José, Moisés, David, Salomón, Jesús mismo fue un legador de la fe. Alguien que se levantó, se entregó a Dios. Para ser un legador, tú necesitas empezar a vivir en las Escrituras, a caminar en las Escrituras. Es muy importante que si tú vas a levantar, ser un legador, es muy importante formar al heredero. Que los que están detrás de ti, tus hijos, tus nietos, observen cómo tú te mueves en los principios de Dios, cómo tú caminas en los principios de Dios, cómo tú amas la palabra de Dios y cómo te deleitas en obedecer la palabra de Dios. Cuando tú estás formando un legado, tú no te mueves de la palabra de Dios, y eso lo empiezan a observar los que están alrededor de ti. Tus hijos, tus nietos empiezan a observar que tú vives una vida con el temor de Dios y obedeciendo las sagradas escrituras. Así que es bien importante para formar un legado que tú te levantes como legador, o en una familia alguien se levante como legador. Ahora, para formar el heredero, quien va a recibir esta herencia de fe, esta legalidad en la fe, en el temor de Dios, tú necesitas tiempo para formar el heredero. Necesitas empezar a poner prioridades en tu vida. Es muy importante que te muevas en los principios de Dios y sobre todo en los mandamientos. Y en el número 1 que yo te sugiero, que no lo pierdas por nada, y todas las decisiones que vayas a tomar las tomes alrededor de estos principios, es, por ejemplo, el de honrar el día de Dios. Si tú quieres dejar un legado estable, no te muevas en los principios, no te muevas y no dejes el principio de Dios, que es trabajar 6 días y el séptimo dedicarlo a Dios. Este debe de ser un legado que tú debes de cimentar en tu familia. Toda tu economía, todas tus decisiones, tus empresas, muévelas alrededor honrando este principal mandamiento de honrar el día de Dios, porque Dios mismo nos mostró que Él, siendo Dios, formó el cielo y la tierra en 6 días y al séptimo lo descansó. Así que es un legado muy importante que tú tienes que levantarte a educar a tu familia. Otro es disciplinar a tus hijos en la palabra de Dios. Es muy importante que cada decisión que tú tomes sea basada en la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, si tú lo lees con paciencia, aquí Dios, cuando dejaba sus mandamientos, le decía al pueblo de Israel que le leyeran las escrituras, que contaran de las maravillas de Dios al levantarse, al dormirse, que pusieran los versículos de la palabra de Dios por las paredes, y que en todo momento recordáramos a nuestros hijos la importancia de la palabra de Dios. Ahí dice en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 que si es posible las grabes en tus manos, en tu frente. Lo quiere decir, no lo vas a hacer exteriormente, sino espiritualmente, que tú camines y todas tus decisiones sean basadas en la palabra de Dios, porque es bien importante que tus hijos observen que cada decisión tú la basas así. Esa será la única forma de cómo podamos nosotros dejar una herencia y un legado firme. Porque si tú nada más te enfocas en dejar una herencia material, hay un dicho que dice que a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Es muy probable que si tú te esfuerzas en trabajar, solamente pensar en trabajo y dejar bienes materiales a tus hijos y no dejar
dejas un legado, a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Probablemente podrás dejar una herencia, pero en unas 2 generaciones ya no quedará nada de esa herencia, porque si tú dejas una herencia, pero no dejas la base principal, el legado de fe en tus generaciones, entonces no habrá por qué tus hijos decir: ¿por qué yo tengo que honrar? ¿Por qué yo tengo que respetar? ¿Por qué yo no tengo que mentir? ¿Por qué yo tengo que ser leal y íntegro? Si tú heredas el temor de Dios a tus hijos y las escrituras grabadas en sus corazones, créame que usted va a tener unos hijos por qué sentirse orgulloso, unos nietos, y el día que tú cierres tus ojos y sea el último día que tú te despides, sería una tranquilidad saber que los que se quedan y tu esencia, ese temor a Dios, lo dejaste bien marcado en tus generaciones, como le pasó a Loida y Eunice, que trabajaron con Timoteo, y como Timoteo, en medio de una generación de maldad, él seguía firme y defendiendo su fe. Créeme que si tú dejas una herencia y un legado en la fe, tus últimos días van a ser de paz y de tranquilidad, sabiendo que tu vida no fue vana en esta tierra. Medita en todo este libro de Segunda de Timoteo, obsérvalo, léelo una y otra vez. Yo tardaría mucho explicándote, pero espero que sea de bendición este mensaje. Dios te bendiga, comparte para todos aquellos que somos padres y abuelos y que estamos interesados en dejar algo productivo a nuestras generaciones. Dios te bendiga mucho. Bye.